Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿me escucha bien? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal? Muy bien, un gusto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vosotros? Muy bien también. Aquí Francisco no tiene micrófono, así que él solo nos está escuchando Perfecto. y además tiene que estar para que no se cierre la sesión del Muy Zoom. bien. Muy importante. Sí, sí, la verdad es que sí. Que ahora estamos aprendiendo unas necesidades nuevas que no teníamos antes, pero mira, una de las pocas virtudes que ha tenido esta nueva situación. Sí, la verdad que se ha simplificado bastante todo el tema de reuniones y demás cuestiones, así que en ese sentido facilita mucho. Bueno, primero que nada, darle las gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Que yo creo que Paco ya le comentó un poco, esta entrevista forma parte de una estrategia de comunicación que queremos lanzar desde INCIDEM, enfocada sobre todo en revalorizar y, y sobre todo poner sobre la mesa el rol que tuvieron los gobiernos locales, los ayuntamientos medianos y pequeños y sobre todo también todas las respuestas que se dieron desde lo local a esta crisis. eh, Revalorizar la importancia que tiene ese acercamiento con la ciudadanía y ese rol que tienen los gobiernos locales para dar respuesta a situaciones como estas y también aprovechar, digamos, para traer de nuevo a la mesa de discusiones la importancia de la cooperación descentralizada, ¿no? O sea, cuál es el papel que puede tener, qué discusiones se deberían dar en los próximos meses y en los próximos años para no volverla a dejar atrás y demás. Y ese es un poco el objetivo de esta y de las sucesivas entrevistas. Entonces, si le parece, comenzamos directamente, Perfecto, muy bien. así no le quito más tiempo. Bueno, la primera cuestión va un poco sobre cómo, cómo ha visto usted en estos meses de pandemia que llevamos, qué valoración tiene sobre el impacto real en lo social, en lo económico que ha tenido esta crisis, esta pandemia en el municipio de Alcorcón. Sí, ha tenido un impacto gravísimo. Yo creo que la pandemia ha mostrado una situación y ha puesto encima de la mesa una situación nueva que se ha generado a raíz de este virus, que la verdad ha generado unas necesidades nuevas en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en el ámbito social. En el ámbito social y sanitario han quedado descubiertos muchísimas carencias que tenían las administraciones competentes en el ámbito sanitario, como todo el mundo conoce, y por otro lado, deficiencias que también desde las administraciones locales teníamos, que han sido suplantadas en muchos casos con la gran profesionalidad de los trabajadores sociales y con, yo creo, con la voluntariedad de muchos gobiernos de poner en marcha muchísimos recursos que de otra manera son prácticamente inamovibles, que cuesta muchísimo, pero bueno, hemos tenido la capacidad, por ejemplo, en el municipio de Alcorcón, de poner en marcha un fondo de contingencia por más de un millón de euros y activarlo de manera inmediata y dar la posibilidad incluso de prestar ayudas a las personas que necesitaban estos apoyos en estos momentos, prácticamente sin papeles, simplemente de manera telefónica, valorando las necesidades que tenían y haciendo las aportaciones que se necesitaban. Yo creo que ha sido un papel muy importante y el impacto ha sido fuerte, muy fuerte, la verdad que sí. Justo sobre esa línea viene la siguiente pregunta, ¿no? Comentaba recién lo de este fondo de contingencia que se puso en marcha desde el Ayuntamiento de Alcorcón y qué otras medidas o qué otras políticas se han puesto en marcha para dar solución a todas estas demandas o todas necesidades o todas estas carencias que se vieron desde el lado de la ciudadanía. Bueno, nosotros activamos muchos mecanismos. Nosotros el primer mecanismo que activamos, como además una competencia directa nuestra, el planteamiento social, que como bien os he dicho antes, yo creo que podemos estar muy, muy orgullosos de que en Alcorcón, yo no conozco más sitios, pero imagino que habrá más sitios, pero en Alcorcón no se cerraron en ningún momento los servicios sociales presenciales. Creíamos que era un servicio completamente esencial y en ningún momento se llegaron a cerrar. Siempre se ha atendido presencialmente, incluso en todos los ámbitos, por teléfono. Los trabajadores sociales han seguido en los centros de servicios sociales y ha seguido habiendo una atención directa a todas las personas que necesitaban de apoyos de la administración. Yo creo que eso es un valor importantísimo y ahí, bueno, pues hemos generado la posibilidad de apoyos importantísimos a través de fondos de emergencia.
nosotros creemos más en el apoyo económico a las personas que lo necesitan que en esos gestos de caridad que en un momento determinado se realiza por parte de otras administraciones. Creemos que la administración no tiene que trabajar con la caridad, con las bolsitas de comida, sino realmente lo que tiene que hacer es dar los recursos suficientes a los ciudadanos que los necesitan. Por otro lado, otra de las actuaciones que pusimos en marcha fue desde el ámbito sanitario, ante las carencias enormes que padecía el hospital de Alcorcón. Nosotros fuimos soporte continuo de ese hospital, una competencia que evidentemente no es municipal, pero bueno, simplemente decir que muchos de los EPIs que se han usado durante la pandemia en el hospital de Alcorcón fueron facilitados por el propio ayuntamiento, y esa coordinación absoluta que teníamos con la dirección del hospital para intentar atender absolutamente todas las carencias que venían día a día. Fue el ayuntamiento el que hizo la ampliación del hospital que precisaba el hospital, la ampliación de camas. Fue el ayuntamiento quien garantizó que tuviera el mobiliario necesario, fue el ayuntamiento quien garantizó que tuvieran los medios necesarios, fue el ayuntamiento quien posibilitó que la UME estuviera desinfectando instalaciones que requerían de esa desinfección. Es decir, hemos hecho un papel en el ámbito sanitario que no nos correspondía, pero que hemos estado apoyando, ayudando y coordinando continuamente a ese hospital. Y por otro lado, la otra gran línea de actuación que yo creo que es importantísima, que hemos puesto en marcha, ha sido la de la colaboración con la ciudadanía. La ciudadanía es evidente que tenía unas necesidades importantísimas de colaborar, unas necesidades importantísimas de ayudar. Y yo creo que uno de los grandes valores que hemos tenido es que hemos sido capaces de crear una red de apoyo en la ciudad, junto con asociaciones, junto con colectivos, evidentemente dirigidos por profesionales, por la Protección Civil, por los bomberos de Alcorcón, y hemos tenido atendidos a un numerosísimo colectivo de personas mayores, de personas que necesitaban de nuestros apoyos, con un voluntariado y con unas asociaciones y unos colectivos que tenían una necesidad, vuelvo a repetir, de aportar en este proceso. Genial. Comentaba recién que una de las principales cuestiones fue dar respuesta a las necesidades en materia sanitaria, ¿no? A pesar de que no eran las competencias específicas del ayuntamiento. En ese sentido, ¿en qué medida considera que el marco actual de competencias de los ayuntamientos hace posible o dificulta aún más ese margen de maniobra para atender a todo este tipo de demandas, no solo en lo sanitario, sino en el resto de competencias? Es evidente que el ámbito competencial está delimitado y que además la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, pues en un momento determinado nos limita muchísimo el poder asumir otras competencias que no son las nuestras. Pero a pesar de que estén sin cubrir por el competente, yo siempre digo que no hay competencias impropias, sino hay competencias desatendidas. Y esas competencias desatendidas, evidentemente, siempre están los ayuntamientos para cubrirlas. En cuanto a esas cuestiones que no teníamos competencia, pero teníamos que abordar, yo creo que la situación era de tal emergencia que era evidente que nosotros teníamos que actuar. Teníamos que actuar, muchas veces al principio teníamos mucha impotencia porque decíamos, bueno, no es nuestra competencia, vamos a tener problemas, pero en ningún caso eso nos frenó y lo que hicimos fue intervenir. Y yo creo que fue un acierto no quedarnos simplemente en ver lo que son competencias de los demás y no actuar. Y de hecho, por ejemplo, hay otro tema muy importante en la ciudad de Alcorcón que hemos vivido, que es la situación de las residencias, que evidentemente ahí no teníamos competencias. Nosotros hicimos todos los apoyos posibles a las residencias de mayores, hicimos limpiezas, hicimos formación a los profesionales, les suministramos EPIs, hicimos todo lo que pudimos, pero lo que era evidente es que nosotros no podíamos luchar contra esa situación que se estaba produciendo en las residencias, en las que bueno, pues no se trasladaba a los mayores a los hospitales, a los mayores que estaban enfermos. Ahí lo que hicimos fue incidir claramente ante la propia Consejería de Sanidad y pedirle que por favor que tomaran las medidas oportunas, que si no se trataban a los mayores, que sí medicalizaran las residencias, porque es evidente que si no pueden ir al hospital, porque alguien decide que no van al hospital, que el hospital vaya a la residencia. Y ahí, bueno, desafortunadamente nos encontramos con una pared, la Consejería no contestaba, la Consejería
a pesar de numerosos escritos que se les solicitó, no hicieron ningún caso a lo que nosotros estábamos planteando y lo que tuvimos que hacer es recurrir a los tribunales y afortunadamente hay unas medidas cautelarísimas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en las que obligan a la Comunidad de Madrid a medicalizar estas residencias para poder atender a los mayores, a pesar de que la Comunidad de Madrid ha intentado en varias ocasiones, a través de diferentes recursos, parar esas iniciativas. Recientemente, la propia Comunidad de Madrid, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha insistido en esa necesidad imperiosa de que se medicalizaran las residencias, incluso en este proceso en el que ya el estado de alarma no está en marcha, sino en precaución y preveyendo situaciones de rebrote que se pueden producir en un futuro. Claro, y en ese sentido, ¿cómo vio el clima político, no? O sea, ¿qué tipo de negociaciones se tuvieron que hacer? ¿En qué sentido se tuvo que dialogar con el resto de fuerzas políticas presentes en el ayuntamiento para poder movilizar todos estos recursos, para poder gestionar todo esto de la manera más rápida y eficaz posible? Nosotros lo que hemos hecho con el resto de grupos políticos es, aparte de hacer 2 plenos extraordinarios telemáticamente para aprobar ese fondo de contingencias y para informar de las actuaciones que se estaban llevando por parte del ayuntamiento, se han realizado 14 juntas de portavoces durante el periodo de pandemia, 14, que son muchísimas juntas de portavoces, son las que se suelen hacer en un año normalmente. 14 juntas de portavoces para informar de absolutamente todos los pasos que estábamos dando y en algún caso incluso para pedir apoyo y ayuda y socorro, porque bueno, cuando surgió el tema que os he comentado anteriormente de las residencias y veíamos que la Comunidad de Madrid no nos hacía ningún caso ante esa necesidad imperiosa, nosotros le solicitamos, le pedimos, le rogamos, le imploramos a los grupos de la oposición, que son los que sustentan el gobierno de la Comunidad de Madrid, que nos apoyaran de alguna manera esa petición que estábamos haciendo y desafortunadamente no tenemos ninguna respuesta de ningún tipo, no sabemos de ninguna gestión que se hiciera, con lo cual, bueno, yo creo que los contactos que se han tenido con la oposición han sido más que nada a título informativo, porque para una sola vez que los necesitábamos, pues la verdad es que no tuvimos. Ya. Bueno, qué tema ese. Y ahora un poco girando a la parte más de la cooperación. Bueno, como en toda crisis ya se empiezan a escuchar todas estas voces, ¿no? De decir, primero hay que resolver los problemas aquí, primero necesitamos fondos aquí, que la crisis económica va a ser muy fuerte. Bueno, ya se está viendo lo fuerte que va a ser, pero ¿en qué medida cree que la cooperación puede tener un papel más allá de la mera solidaridad, ¿no? O sea, ¿en qué medida, y sobre todo la cooperación desde los ayuntamientos, cómo puede beneficiar a los propios ayuntamientos y cómo podemos emplear un nuevo discurso, ¿no? de la cooperación descentralizada? Yo creo que la cooperación no tiene que plantearse en ningún caso como un efecto de que tenemos que ayudar al que lo necesita, sino lo tenemos que plantear como una cuestión de justicia social. Y cualquier persona decente, cualquier sitio, viva en Alcorcón, viva en Sebastopol, evidentemente si quiere dormir tranquilo todas las noches sabe que tiene que colaborar y ser solidario con personas que lo están pasando mal. Y lo que es evidente es que ese sentimiento de solidaridad reside en los ciudadanos y ciudadanas de todos los municipios y es evidente que es imprescindible para todos poner en marcha esos proyectos de cooperación. Pero simplemente significar que este municipio era uno de los municipios pioneros. De hecho, bueno, pues estábamos dentro de las buenas prácticas de cooperación internacional hace 10 años y destinábamos más de 600.000 euros al año a cooperación y desafortunadamente hubo un cambio de gobierno, de otro signo político y eso se redujo a cero. Ahora estamos intentando reconstruir otra vez todos esos proyectos de cooperación que teníamos encima de la mesa. En el presupuesto de este año ya vamos a dotar una partida inicial para empezar a trabajar en ese ámbito, pero evidentemente la cooperación internacional es fundamental en el desarrollo de cualquier ciudad. Genial. Y en ese caso, hablaba usted de reflotar la cooperación. ¿En qué ejes cree cuáles son los ejes que podría tener el Ayuntamiento de Alcorcón? ¿Qué estrategias se podrían seguir o qué lineamientos para enfocar esa nueva cooperación que están planificando? Yo creo que las estrategias y los ejes de cooperación no tienen que ser individuales de un municipio. Yo creo que los tenemos que coordinar. Tiene que haber un territorio bastante más amplio, pero que abarca un municipio para poder marcar unos ejes. Y además esos ejes tienen que ser en colaboración
con el destinatario de esas ayudas. Nosotros no podemos decidir unilateralmente ni exclusivamente cuál va a ser la estrategia de cooperación. La estrategia de cooperación no es la que hace el Ayuntamiento de Alcorcón, la estrategia de cooperación es la que se hace con el receptor de las aportaciones que se realizan. Y en este sentido, de decir, bueno, vamos a colaborar y vamos a decidir estos ejes estratégicos en conjunto, ¿qué relación tiene el ayuntamiento con el resto de instituciones locales, ya sea gubernamentales o no gubernamentales? ¿Y en qué medida cree que el ayuntamiento también puede trabajar en conjunto con otros ayuntamientos de la región, de la zona? A nivel aquí lo que es evidente es que lo que hay que poner en marcha es un fondo madrileño de cooperación para optimizar, para definir esas estrategias, para localizar los destinatarios, la otra parte, la contraparte en la cooperación. Yo creo que es fundamental eso, ese fondo de cooperación madrileño, y ahí evidentemente está haciendo dejación completa y absoluta la Comunidad de Madrid, que igual que pasó en Alcorcón, que pasamos de 600.000 euros y proyectos magníficos en cooperación, pasó a cero. En la Comunidad de Madrid ahora mismo no hay absolutamente nada en ese aspecto. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en la Alianza de Municipios del Sur por la cooperación. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en la colaboración, ya no solo de municipios, sino una cooperación de ciudad a ciudad, la ciudad que emite esa cooperación y la ciudad que la percibe. Yo creo que es fundamental eso. Nuestra relación con las entidades sociales del municipio destinadas a la cooperación es buena. La verdad es que han tenido muchísimos problemas durante el último periodo, ya que no han tenido ningún apoyo de ninguna administración, ni la local ni la autonómica, por lo tanto, están en una situación bastante complicada. Además, la excusa de la crisis a muchos les viene muy bien para anular todos los proyectos de cooperación, y lo que es evidente es que si queremos tener una sociedad más justa y más decente, tenemos que poner en marcha esto. Genial. Y ya un poco para cerrar, nosotros habíamos pensado que podría ser muy útil tener una serie de pequeños videos en los cuales en 1 minuto, en 60 segundos, desde los ayuntamientos y desde las administraciones locales se expresara como la opinión sobre qué vemos a futuro, ¿no? Qué esperamos a futuro y cómo podemos compartir las buenas prácticas que se están haciendo de los ayuntamientos. Entonces, lanzo la pregunta y para que me responda como considere, ¿no? ¿En qué cree que se ha destacado y se está destacando Alcorcón como ayuntamiento en la gestión de la crisis? ¿Y qué práctica municipal considera que ha sido original o que ha sido útil para afrontar esta crisis y para los meses y años que nos esperan? Yo creo que una de las cuestiones que más nos ha caracterizado y de la que más orgullosos estamos ha sido de la colaboración con la ciudadanía y con las otras administraciones. Administraciones, me refiero ya no solo a la Comunidad de Madrid, sino a otros organismos como son las residencias, como es el hospital, y la colaboración que hemos tenido estrecha, generando esa red de apoyos en la ciudad de Alcorcón con las asociaciones, voluntarios y colectivos. Eso me parece básico. Y yo creo que una de las piezas claves y fundamentales que desde el Ayuntamiento de Alcorcón hemos puesto en marcha ha sido iniciar esas acciones contra la Comunidad de Madrid para conseguir la medicalización de las residencias. Creo que es un paso importantísimo, no solo para la ciudad de Alcorcón, sino para otras muchas ciudades que han seguido la estela que nosotros marcamos en un momento determinado y que ha posibilitado que haya autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligando a la Comunidad de Madrid, hasta incluso en estas fechas, a 1 de julio del 2020, obligando a la Comunidad de Madrid a medicalizar para prevenir situaciones como las que vivimos si se producen brotes futuros. Perfecto, muchísimas gracias.